El pecado no tiene tamaño. El pecado blanco, el pecado azul, el pecado negro, el pecado chiquito, el pecado grande, se le llama pecado. Y nosotros al cometerlo nos estamos condenando nosotros mismos. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que debemos esforzarnos por hacer las cosas bien delante del Padre, delante de Dios, delante de aquel que nos creó y nos está mirando. ¿Sabe por qué? Porque delante de su presencia no podemos escondernos. Debajo del cielo no podemos escondernos del Señor. Él sabe todas las cosas que hacemos. Él sabe todas las cosas que vamos a hacer. Él sabe aún nuestros pensamientos. Me llamó mucho la atención una anécdota que escuché, y habla del marinero y el pirata. Y cuenta la historia que en una oportunidad se encontró un marinero y se encontró un pirata. Y se pusieron a conversar estos dos. Y el marinero, al ver al pirata, se dio cuenta o notó en él que le hacía falta, o que tenía una pierna de palo, que tenía un gancho como mano y que tenía un parche en el ojo. Y el marinero esto le causó mucha intriga, mucha curiosidad, y empezó a preguntarle al pirata por qué su cuerpo estaba deforme, por qué su cuerpo no estaba completo. Y el pirata empezó a contarle lo que pasa es que en una oportunidad, en mar abierto, el mar se agitó, caía el mar, y cuando caía, en el momento que caía el mar, había un oasis de tiburones, había muchos tiburones, y mientras mis amigos intentaban salvarme, mientras mis amigos intentaban sacarme, uno de los tiburones tomó mi pierna y la arrancó. Y por esa razón hoy tengo una pata de palo, le dijo el pirata. Ajá, ¿y qué pasó entonces con el gancho que tienes en la mano? Y el pirata le responde: también en una oportunidad estábamos enfrentándonos a otro navío, estábamos en guerra. Y en un momento determinado, uno de nuestros enemigos cortaron mi mano. Y a raíz de eso, tuve que colocar este gancho. Y el marinero estaba asombrado de lo que le contaba el pirata. Y le preguntó: ¿y entonces por qué ese parche en el ojo? ¿Qué pasó? Y el pirata le dice: también en un momento determinado miré arriba e iba pasando una paloma. Hizo una necesidad y su excremento cayó en mi ojo. Y a raíz de eso perdí el ojo. Por eso el cargo un parche en el ojo. Y el marinero se sonrió sarcásticamente y le dice: el excremento de un ave hizo que perdiera el ojo. Y este hombre no podía creer. Y le dijo: no fue el excremento, era que no me acostumbraba con el gancho. Era la primera vez con el gancho. Y en el momento de ir a limpiar la caca de la paloma, me saqué el ojo con el gancho. Entonces, hermano, cuando yo me detengo en esta anécdota maravillosa, me doy cuenta que los amigos son los que nos ayudan en las peores tormentas. Y podemos visualizar cuando el hombre cae en el mar, en el oasis de tiburones, ¿quiénes lo sacan? Cuenta el pirata que fueron sus amigos. Perdió una pierna, pero sus amigos estuvieron allí para sacarlo. Hubiera perdido la vida completa, pero sus amigos estaban allí. Por eso yo creo que hoy quien te pasó la invitación para que tú estuvieras en este lugar tuvo que haber sido tu amigo. Y el mejor amigo se está paseando por esta sala, se está paseando por este templo, porque Él está dispuesto a salvarte de muchas cosas. Amén. Pero tú tienes que permitírselo. En la lucha diaria por el bienestar ocurren muchas cosas, como la pérdida de algo material, miembros, incluso hasta la vida. La manera en cómo perdió su mano fue luchando el día a día y perdió su mano. Pero la importancia de la reflexión es que nosotros tengamos cuidado de transitar en la vida y que nosotros podamos acceder al llamamiento que el Señor nos está haciendo para este tiempo. Sé bien que hay personas que han perdido cosas. Todos en una oportunidad hemos perdido cosas. A todos en una oportunidad nos han quitado cosas. Todos en una oportunidad hemos dejado cosas. No estamos exonerados
de la maldad que hay en el mundo. No estamos exonerados del sufrimiento que hay en el mundo. ¿Sabe? Porque nosotros mismos somos copartícipes de las cosas que están aconteciendo. Ahora bien, yo quiero que usted por un momento se imagine una vida donde todas las personas sean fieles al Señor. Donde todas las personas hagan la voluntad de Dios. Imagínese un mundo así. Donde toda la humanidad haga la voluntad de Dios. ¿Habrá maldad? Entonces nosotros mismos como seres humanos nos hemos encargado de que las cosas malas acontezcan en la sociedad. Pero hoy tú estás en este lugar para poder reivindicarte. Lo primero que debe aceptar una persona cuando está fallando es que le ha fallado a Dios. Lo primero que debe hacer es reconocer en su corazón, en su vida, que necesita de Dios para poder cambiar. En una oportunidad hubo una gran diferencia entre dos hombres. Y quizás para nosotros hoy es algo simple, pero en aquel tiempo fue lo que pudo llevar a la sociedad o al entorno a tomar una decisión. ¿Sabe? Uno de ellos decía que el hombre necesitaba el poder de Dios, necesitaba hacer la voluntad de Dios, necesitaba la dirección de Dios acá en la tierra para poder ser salvo. Ese era un gran hombre muy nombrado llamado San Agustín de Hipona. Él decía, es necesario que el ser humano haga la voluntad de Dios. Es necesario que el ser humano se deje llevar por Dios para poder obtener una victoria, para poder ser santo, para poder acceder al supremo llamamiento, para poder vencer acá en la tierra. Pero el otro hombre, llamado Pelayo, decía, no es necesario. El hombre en su propia sabiduría, en su propio conocimiento puede hacer las cosas bien, puede hacer lo bueno. Ahora yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿con cuál de esas dos posturas usted está de acuerdo? ¿Será posible que el hombre en su naturaleza humana pueda hacer la voluntad de Dios? ¿Será posible que el hombre en su naturaleza humana pueda caminar sin Dios y acceder a la salvación? Fueron dos posturas totalmente diferentes y una de ellas fue validada. ¿Sabe por qué se lo nombro ahorita? ¿Por qué se lo digo ahorita? Porque así hay muchas personas en la actualidad. Hay muchas personas queriendo hacer las cosas con sus propias fuerzas. Hay muchas personas queriendo hacer el bien con sus propias fuerzas y piensan que esto los va a hacer salvo o acepto al Padre. Cuando la Biblia dice que el único camino al Señor se llama Jesucristo. Entonces necesitamos de Dios para poder acceder a esa salvación maravillosa y solamente Cristo nos ofrece por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Por eso usted está en este lugar. Quiero irme al libro de Génesis capítulo 4 verso 6. Génesis capítulo 4 verso 6. Leo la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted que está allí sentadito me puede oír. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si bien hicieres, y luego el signo de interrogación está, no serás enaltecido. Le hace una pregunta. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Que Dios añada bendición a su palabra. Cuando nosotros nos vamos al contexto de este texto, vemos que Eva dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y entonces nace ¿quién? Caín. Pero me llama mucho la atención porque Eva dice: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Escucha, y nació aquel hombre llamado Caín, el cual hoy conocemos y nos registran las escrituras como una persona malvada, como una persona que hizo lo malo delante de los ojos
de Jehová, delante de los ojos de Dios. Pero hay algo que me sorprende, que Eva dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces Dios estaba en el asunto. Por eso yo te quiero decir en esta mañana que no importa en la condición que tú te encuentres, no importa cómo te veas, no importa lo que pienses de ti mismo, tú eres la voluntad de Dios sentada o sentado en esa silla. Y hay cosas que pueden cambiar en tu vida si le permites al Señor Jesús que entre y las cambie. Pero yo quiero que entiendas que solo con tu fuerza no vas a poder. Yo quiero que entiendas que por más que tú te esfuerces, si estás solo, si no hay alguien que ocupe ese vacío que está allí en tu corazón, no vas a poder. Ahora, pero también quiero que entiendas que eres la voluntad de Dios acá en la tierra. Tú estás en este lugar porque ha sido la voluntad del Padre, la voluntad del Señor. Lo dijo Eva con Caín, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahora, mi pregunta es, ¿sabía Dios que Caín lo iba o no iba a hacer las cosas como él quería que le hiciera? ¿Sabía Dios que Caín iba a caminar a espaldas de él? ¿Sabía Dios que Caín le iba a dar la espalda a Dios? ¿Qué creen ustedes? Dios todo lo sabe, Dios tiene un conocimiento a priori, Él sabe lo que va a pasar. Él sabe aún lo que nosotros estamos pensando. Le digo a Jeremías, desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te escogí, te santifiqué y te elegí como profeta para las naciones. Él ya sabía cómo iba a ser la vida de Jeremías, él ya sabía cómo iba a ser la vida de Caín, y Él sabe cómo va a ser tu vida el día de mañana. Él lo conoce todo. Por eso te habla en esta mañana. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que de repente el mal se avecina a tu vida y que solo tú no vas a poder con lo que se viene para ti. Pero si estás en Cristo Jesús, entonces vas a salir victorioso. Aunque la Biblia dice, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Separado de Jesús, separado de Dios, nada podemos hacer, nada podemos lograr. Cuando venga el terremoto, cuando venga lo peor a nuestras vidas, entonces empezaremos a tambalear. ¿Qué va a pasar si estamos alejados de su presencia? ¿Qué va a pasar si no estamos adheridos a Él? Vamos a decaer, vamos a declinar. Y entonces el enemigo saldrá victorioso. Y Cristo te llamó, querido amigo que estás en este lugar escuchándome, a obtener victoria, pero en Cristo Jesús. Por eso es importante obedecer. Y el problema de hoy no es que Dios no hable a la generación de hoy en día, no es que hoy no hable a la sociedad, no es que hoy no hable a las personas. Ese no es el problema, porque el mismo Dios que hablaba en el Antiguo Testamento, que hablaba en el Nuevo Testamento, es el mismo Dios que habla en este tiempo. El problema de hoy en día es que las personas no están prestos para obedecer lo que el Señor dice. Y a veces nos leemos la Biblia y vemos que Dios hace cosas grandes, extraordinarias con algunos personajes y decimos, yo quiero ser como Él. Me gustaría tener la cualidad que tuvo Josué para liderar. Me gustaría tener la cualidad que tuvo el apóstol Santiago para orar. O que tuvo David para gobernar. Pero estamos alejados de la presencia de aquel que le dio todas las victorias a aquellos grandes hombres. Y es necesario estar adherido a Él. Es necesario hacer la voluntad de Él. Es necesario obedecer su palabra. El Señor no nos llama a una religión. El Señor nos llama a una obediencia continua. A eso nos está llamando el Señor. Ahora, hermano, nótese, querido amigo que estás en este lugar, que el Señor te está llamando con todas las imperfecciones que tú tienes. Él no te está diciendo prepárate para venir a mí. Él no te está diciendo prepárate para dejarme entrar en tu corazón. Él te está diciendo aún con todos tus errores, aún con todas tus faltas, aún con todos tus pecados, yo quiero entrar y quiero morar en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque yo te puedo ayudar a cambiar. La humanidad puede cambiar porque el Señor, de la semana pasada hablaban del tema de la santidad. ¿Y cómo hizo el Señor?
al ser humano. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo el Señor la humanidad? Lo hizo a su imagen y a su semejanza. Es decir, el hombre era enteramente santo cuando fue creado por Dios. Dios creó al hombre santo, pero a través del pecado o a raíz del pecado, entonces el hombre se desvinculó de la santidad que Dios había puesto en él. Pero el Señor hoy no se interesa en tu pecado, no se interesa en lo mal que tú puedas estar haciendo las cosas. Él se interesa en ti, en tu vida, en tu casa, en tu familia. ¿Sabe? Porque Él sabe que tú puedes cambiar. Hay decisiones importantes que el hombre toma en la vida, pero la más importante, siempre lo he dicho en mis mensajes y cuando tengo la oportunidad de hacerlo, es la que el hombre toma de recibir a Cristo en su corazón. Y el Señor está hablando en este lugar a personas específicas, a personas que quieren un cambio, a personas que no quieren seguir caminando de la misma manera. Pero a personas quizás que, aunque crean en la postura de este hombre que les dije, Agustín de Hiponia, están haciendo la postura del otro. Y es que dicen, yo tengo que cambiar primero. Y es que dicen, yo con mi propia fuerza voy a poder lograr lo que deseo lograr. Pero la Biblia dice que es en Cristo que somos más que vencedores. Y la Biblia es la palabra de Dios en la tierra. Ahora nada puede torcer la voluntad de Dios acá en la tierra para la humanidad. La voluntad de Dios se va a cumplir. ¿Sabe algo, amigo? Ni siquiera Satanás tiene el poder para torcer la voluntad del Padre en tu vida, para torcer la voluntad de Dios en tu vida. Pero la última palabra la tienes tú. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un caballero. Dios es un ser que sabe respetar. Y Dios, donde no le reciben, no entra. El Señor, donde no le reciben, no entra. Por eso es necesario que tú le recibas, es necesario que tú le aceptes. Es necesario que tú tomes una decisión en tu vida para que la voluntad de Él pueda hacerse en ti. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la humanidad? ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Se ha preguntado usted en alguna oportunidad eso? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué debo hacer yo en mi vida? ¿Cómo debo dirigir mi vida? ¿Cómo debo dirigir mis pasos? ¿Qué debo hacer para agradar a Dios, a mi familia, a las personas que me rodean? ¿Qué debo hacer para calificar y ser acepto delante de su presencia? La voluntad de Dios es que todos crean en Jesús y sean salvos. Esta es la voluntad del Padre. Esta es la voluntad de aquel que nos formó, de aquel que nos hizo y sopló de ese aliento sobre nuestras vidas. Es que todos podamos creer en Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Y me llamó mucho la atención el comentario de este hombre. Dijo, a los judíos, a Jesús, perdón, no lo mataron los judíos, a Jesús lo matamos todos nosotros. Y si Jesucristo viniera en este tiempo, lo volveríamos a crucificar. Ahora yo me atrevo a preguntarle, ¿será verdad este comentario? ¿Será verdad que si el Señor viene en este tiempo, porque todos esperamos la segunda venida del Señor Jesucristo? Primero será el levantamiento de la iglesia, luego la segunda venida. Pero si el Señor viene en este tiempo, en esta época, ¿será verdad que la humanidad lo volvería a matar? Lo volvería a crucificar. A mí me impresionó cuando escuché esto. Me impresionó. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo judío esperaba al Mesías, esperaba al rey. Y cuando el rey llegó, le condenaron. Ahora hay muchas personas hoy que dicen, yo creo en Dios. Pero tú no debes conformarte con creer en Dios, porque todos pueden creer en Dios. Tú necesitas creerle a Dios.
Y en muchas personas ha sido predicado el evangelio para el arrepentimiento y el convertimiento. Y muchos les han rechazado. Y si tienen el valor para rechazarle, entonces tendrán la osadía de matarle nuevamente si Él volviera a venir. Porque el Señor siempre habla. El Señor siempre hace esa invitación. El Señor siempre está presto a querer alcanzar tu vida, a querer alcanzar tu alma, al querer hacerte una persona nueva, una persona diferente. Pero simplemente la humanidad le ha rechazado. Entonces la voluntad de Dios es que todos creamos en Jesús. Es que todos creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y vino para darnos vida y vida en abundancia. Él vino a buscar lo que se había perdido. Yo no sé cuál sea tu condición en esta mañana. Yo no sé cuál sea tu problema, cuál sea tu aflicción. Yo no sé cómo te sientas tú. Pero el Señor vino por ti. El Señor quiere cambiarte a ti. El Señor está interesado en ti, en tu vida, en tu alma. Él está interesado en ti. Él está interesado en que el hombre sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Es tanto así que el Señor quiere librarte, hermano, aún de las cosas o del porvenir. A ver, ¿quién sabe aquí qué va a ocurrir el día de mañana? ¿Quién sabe aquí qué ocurrirá el día de mañana? ¿Quién sabe aquí qué va a ocurrir cuando salgamos de este lugar? ¿Quién conoce los tiempos mejor que el Señor? Y una decisión que tú tomes hoy puede empezar a marcar la diferencia en el porvenir de tus días. Una decisión sabia que el hombre tome empieza a cambiar su vida de inmediato. Es tanto así que porque Dios sabe el porvenir, te está llamando en esta mañana. La decisión que tú tomes en esta mañana cambia el porvenir de los días, tu futuro. ¿Sabe? Porque Dios no solamente está interesado en salvar tu alma. Él solamente no está interesado en eso. Él también quiere salvarte de muchas cosas acá en la tierra. Él quiere salvarte del daño. Él quiere salvarte del peligro. Él quiere salvarte de la enfermedad. Él quiere salvarte de muchas cosas que pueden estar rondando tu vida. Pero la decisión está en ti. La decisión no puede ser tomada por la persona que está al lado. Y hay personas a las cuales se les predica el evangelio y entonces miran para los lados y dicen, si aquel lo acepta, yo lo acepto. La Biblia dice que la salvación es individual. Así como Él está tratando contigo, también trata con el que está a tu lado. Y con todos los que están en esta sala, está tratando el Señor. Pero la decisión o la determinación es individual en la vida de la persona. Él está interesado, tan interesado en que hagas su voluntad para salvarte de muchas cosas que aún tú desconoces. La decisión incorrecta hace que el hombre se desvíe de la voluntad de Dios. ¿Cuántos hemos tomado decisiones en nuestras vidas? ¿Cuántas personas han tomado decisiones acá? Todos hemos tomado decisiones. Pero las decisiones equivocadas hacen que nos alejemos de la voluntad de Dios. El verso 7 dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no, el pecado está a la puerta. El texto que leímos, el Señor le dice a Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido. Si haces el bien, vas a ser exaltado en los postreros días. Si haces el bien, el Señor te va a ayudar. Pero si haces el mal, entonces el pecado está a la puerta. ¿Para qué?
destruir, para matar, para hurtar, para todas esas cosas malas. Está el pecado allí a la puerta. Está destruyendo sueños, está destruyendo hogares, está destruyendo jóvenes, está destruyendo familias, matrimonios, estudios, ministerios, liderazgos. Eso hace el pecado, destruir hasta llevar el punto de matar. Y hay personas, hermanos, que están, mejor dicho, cuando el hombre está separado de Dios, está muerto. Espiritualmente está muerto. Fíjense este dibujito que está acá. El hombre y Dios. Y hay una separación. ¿Qué los separa? El pecado. El pecado. Pero están, se ve el abismo tan grande, pero están a un paso de acceder al Padre. Están a un paso de acceder a ese llamamiento. ¿Sabe cuál es ese paso? Reconocer en su corazón que está haciendo lo malo y que necesita a Jesús para empezar a hacer lo bueno. Mientras no esté Él en nuestro corazón, vamos a hacer lo malo como si fuera bueno. Porque no va a haber una limitación, no va a haber alguien que nos redarguya, que nos exhorte. Pero cuando Él empieza a morar en el corazón del hombre, cada vez que vamos a hacer algo que va en contra de los propósitos divinos de nuestro Señor Jesucristo, entonces está esa persona allí llamada Espíritu Santo en nuestro corazón que nos dice: hey, por ahí no es, no puedes hacerlo. Recuerda que tú tienes un compromiso con Dios. Por eso no puedes seguir actuando como actuaba allá atrás. Porque todas las cosas viejas ya pasaron, todas en Cristo son nuevas, aleluya. Todas en Cristo son nuevas. Entonces, hermanos, amigos, perdón, yo les pregunto, ¿es malo lo que el Señor nos ofrece? ¿Es malo lo que el Señor Jesucristo nos está ofreciendo en esta mañana? El Señor nos ofrece una salvación no solamente de nuestra alma, sino también en nuestras vidas. El pecado le roba la inteligencia al hombre. ¿Sabe algo? Cuando Dios hizo al hombre, a Adán, le dio una virtud y una inteligencia inminente. Fue Adán quien colocó el nombre a todos los animales en el mundo. Lo del cielo, lo de la tierra, lo de las aguas. ¿Cómo haría Adán? Era una inteligencia inminente la que Dios había colocado en el hombre. Pero cuando Adán falla, cuando Adán cae, ¿qué pasa? Entra el pecado y el pecado le roba la inteligencia. Hay personas en estos tiempos que aún no saben tomar decisiones. Les cuesta tomar decisiones. Les cuesta saber elegir entre el bien y entre el mal, aún sabiendo que el bien los conducirá a un camino de bendición y de salvación. Y aunque saben que el mal los está destruyendo, eligen irse por este camino. Por eso el pecado se ha encargado de robarle la inteligencia al ser humano. Pero el Señor está en esta mañana, en este lugar, para que tú puedas tomar buenas decisiones. Le dijo el Señor a Caín: con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Hermano, usted tiene el poder para enseñorearse y para decirle al pecado: aquí. Usted tiene el poder, hermano, amigo, para decirle a Satanás: hasta aquí. Ya no quiero más ser un esclavo de ti. Ya no quiero ser más un esclavo del pecado. Quiero cambiar.
queremos cambiar algo, pero necesitamos desligarlo de esta palabra llamada pecado. Hay señales en las personas después de pecar. Hay señales que tiene el hombre o la persona después que comete un acto pecaminoso, después que hace algo que no está bien delante de Dios. ¿Sabe qué le preguntó el Señor a Caín? ¿Por qué estás enojado? Fueron las primeras palabras. Caín, ¿por qué estás enojado? Una persona cuando frecuentemente está haciendo lo malo, ¿cómo vive? Vive bravo, vive enojado, todo le molesta. Eso es causante del pecado. Dios te llamó a ser feliz. Dios te llamó a una vida de felicidad. Cuando la persona peca, lo hace voluntariamente y algunas veces lo hace conscientemente. Y después que lo hace, como sabe que lo que hizo está mal, entonces se enoja. ¿Con quién se enoja? Consigo mismo. Siente vergüenza. ¿Sabe algo? Antes de llegar a los pies del Señor, el Señor empezó a tratar conmigo. Y yo me iba un viernes y llegaba un lunes a la casa. Y después que llegaba de tomar, de rumbear, de hacer las cosas en las cuales estaba envolvida a través del pecado o a raíz del pecado, yo me levantaba en mi casa y ¿sabe algo? Yo sentía vergüenza. Yo me sentía mal. Y yo era un bebedor pasivo, si se pudiera decir así. Porque yo tomaba y no me metía con nadie. Pero de igual manera, cuando estaba después allí en lo que muchos dicen el ratón y esto, sentía vergüenza con alguien. Y yo decía, ¿con quién siento vergüenza? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me siento así? ¿Sabes qué hacía yo? Me iba de la casa. Me iba un día más o 2 días más a casa de mi primo y allá me quedaba hasta que todo pasaba y luego me venía. Y era constante y yo lo hacía y yo sabía que después de hacerlo iba a sentir vergüenza, me iba a sentir enojado. ¿Con quién? Porque había un llamamiento. Dios estaba haciendo algo en mi vida. Dios me estaba llamando. Pero eso pasa, hermanos. Eso pasa, amigo. Cuando somos practicantes de algo. Cuando somos practicantes del pecado. Vivimos enojados. Peleamos con todos. Nunca queremos dejar de tener la razón. Siempre buscamos la manera de tener la razón en todo lo que decimos. Le dijo el Señor a Caín, ¿por qué estás decaído? El semblante de Caín estaba decaído. Y eso pasa en muchas personas. Una vez que cometen algo que no está bien, su semblante decae. Andan decaídos. Se victimizan a sí mismos. Se achicopalan. Y a veces quieren hasta dar lástima. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que el enemigo quiere hacer en la vida de las personas en estos tiempos, que anden por la calle dando lástima, que anden por la calle achicopalados, que anden por la calle siendo víctimas. Pero el Señor te llamó a ser hijo. El Señor te llamó a ser hijo. Entonces, hermano, la decisión, querido amigo, está en ti. La determinación en que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida está en quién. Ni el diablo, que el Señor lo reprenda en esta mañana, tiene autoridad sobre el propósito de Dios sobre tu vida. Pero la determinación la tienes tú. Tú puedes decirle al Señor en esta mañana, Señor, yo quiero cambiar. Y el Señor seguramente te está escuchando.
ahí en tu mente, ahí en tu corazón, pero tú tienes que dar un paso de fe en que verdaderamente quieres cambiar tu vida. Cuando yo llegué al Evangelio, llegué sentado en una de las bancas de atrás. Y ya estoy diciendo esto para cerrar, para que oremos. Vivía al frente y esperaba que el pastor empezara a predicar. A mí no me gustaban las alabanzas, a mí no me gustaban las adoraciones. Eso me espelucaba. Y yo decía, no papá, yo para allá no voy, yo voy cuando la predica. Y era seguro cuando escuchaba que las muchachas hacían silencio y escuchaba aquella voz ronca que decía, gloria a Dios. Yo decía, este es el pastor. Bajaba rapidito y me sentaba allá atrás. Y empezaba el Señor a tratar. Y recibí a Cristo en mi corazón sentado en un lugar. Hicieron el llamado por un mes o quizás por más de un mes. Y pasa en este lugar todos aquellos que quieran recibir a Cristo. Y yo le decía, Señor, ya yo te recibí. Pero no lo había hecho público. Y le decía, Señor, ya yo te recibí. Yo soy cristiano, evangélico. Pero no lo había hecho público. ¿Y sabe qué? El pecado estaba ahí a la puerta llamando. Pa, 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 pa. Pero como yo no lo había hecho público, entonces yo podía pecar. Porque si hay algo difícil, es que el hombre mantenga un compromiso con Dios. Pero cuando lo haces público, entonces tus hermanos que están en esta sala, que están en este lugar, seguramente te van a ayudar a que tú te mantengas de pie. Por eso es importante hacer público una decisión tan importante en nuestras vidas, porque seguro vas a tener un Timoteo ahí al lado que te va a decir, no importa si hoy te caíste, levántate porque Dios te perdona. Pero si no hay nadie que te levante, si no tienes un amigo, entonces vas a vivir fallando y probablemente en una de esas decaídas no te vas a poder levantar. Entonces la importancia de hacer público el que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, porque van a haber personas del cuerpo, van a haber personas que te van a ayudar, que te van a discipular, que te van a decir, levántate hermano, porque Dios ya perdonó tu pecado. ¿Sabe qué necesita Dios para perdonar pecado? Pregúnteme, ¿qué necesita Dios para perdonar pecado? Un arrepentimiento genuino en la vida de la persona. Y si hay personas en este lugar arrepentidas por lo que han hecho, entonces Dios ya te perdonó. Tú no tienes que sentirte culpable, tú no tienes que sentirte señalado. No, Cristo está en este lugar para perdonar pecado, para salvar personas. Él no está para señalarte, Él no está para juzgarte. Que te señale el diablo, que el Señor lo reprenda, que te señalen las personas. Pero Cristo te dice, hija mía, ven, yo te estoy llamando porque te amo. No me importa tu pecado, no me importa tus debilidades, no me importa tus aflicciones, me importas tú. Por eso el llamado en esta mañana es contigo que me estás escuchando. Pero la decisión tienes que tomarla tú. O si no, me deja decidir a mí por usted. A ver cómo decir. Es más, Dios tiene el poder para decidir. Dios hace así. Y usted es evangélico o evangélico mismo. Pero Dios nos ha puesto a nosotros mismos a decidir en una decisión tan importante como lo es esta. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que tú le ames voluntariamente. Él quiere que tú le busques voluntariamente. Pero Él tiene el poder para en este mismo momento hacer lo que Él quiera con tu vida. Él tiene el poder, Él tiene el poder. La supremacía es de Cristo, Él tiene el poder. Pero Él no lo ha hecho porque respeta la decisión del hombre. Si hay algo que Él anhela es que el hombre lo pueda elegir voluntariamente y le pueda adorar por lo que Él es, no por lo que Él hace. Él quiere salvar tu alma, Él quiere salvar tu vida. Él quiere mejorar tu futuro. Él quiere hacer cosas grandes con tu familia, contigo. Pero tienes que tomar una decisión.